Hola queridos alumnos, comenzaremos con la clase 2 del ramo de anatomía. Hoy hablaremos del aparato locomotor. El, apa- el aparato locomotor se compone de tres sistemas. El sistema óseo, que tiene que ver con los huesos que van a formar nuestro cuerpo humano. El sistema muscular, que va a estar determinado por los músculos que forman nuestro cuerpo humano, y finalmente por el aparato articular, que tiene que ver con las articulaciones, es decir, con la unión que se da entre cada uno de los huesos. ¿Por qué es tan importante estudiar el aparato locomotor? Principalmente porque el aparato locomotor es la base de nuestro movimiento. El aparato locomotor es el que permite el movimiento, el que permite el que nosotros nos podamos desplazar, ¿ya? El que permite que nosotros realicemos ciertas funciones para nuestro diario vivir. Si nosotros pudiéramos clasificar el aparato locomotor, tendríamos que clasificarlo en dos partes, la parte pasiva y la parte activa. Como bien lo dice su palabra, ¿cierto? La parte pasiva es aquel sistema que no se puede mover por sí solo. Y en este tenemos al sistema óseo, o sea, al sistema de los huesos, y también a las articulaciones. Es decir, tanto los huesos como las articulaciones son la parte pasiva de este sistema locomotor, ya que no se pueden mover por sí mismos. En cambio, la parte activa son los músculos, porque es aquí donde se va a generar el movimiento del cuerpo humano. Por eso se denomina como la parte activa de mi aparato locomotor. Nosotros para este curso vamos a describir y a estudiar principalmente el sistema óseo y el sistema muscular. Vamos a comenzar con la osteología. ¿Qué es la osteología? Es la ciencia que se ocupa del estudio de los huesos. ¿Qué es un hueso? Un hueso es un tipo de tejido especial, ya que este tejido es rígido y actúa principalmente como soporte de los tejidos blandos del organismo. ¿Ya? ¿A qué me refiero cuando hablo de tejido blando? Hablo de piel y de órganos internos principalmente, como por ejemplo el cerebro, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, etcétera, etcétera. Los huesos están formados principalmente por dos tipos de sustancia. Primero tenemos las sales inorgánicas, ¿ya? Que son principalmente el calcio, ¿ya? Y este calcio es el que le va a dar la propiedad de dureza al hueso, ¿ya? De rigidez. En cambio, por otro lado, tenemos las sustancias orgánicas, que están formados principalmente por fibras de colágeno, fibras de elastina y material celular, además de grasa. Todas estas sustancias orgánicas le van a dar al hueso la propiedad de elasticidad. Es decir, el hueso va a tener
propiedades tanto de dureza, ¿cierto? De firmeza para sostener el cuerpo, pero también la propiedad de tener cierto grado de elasticidad, principalmente para soportar fuerzas externas, ¿ya? Y que el hueso no se fracture con tanta facilidad. Si nosotros tenemos un material muy rígido, este material se fractura con más facilidad, ¿ya? Frente a cualquier fuerza externa a la cual sea sometida, ¿ya? Por eso, este grado de elasticidad va a dar cierta ductibilidad al material y va a hacer que se fracture menos. Las células que van a ser la base del hueso se denominan osteocitos. Estas son las células que forman el hueso, son células maduras de los huesos. Pero también tenemos los osteoblastos y los osteoclastos. Como les digo, los osteocitos son células maduras que forman el hueso. Pero los osteoblastos son aquellas células que aún están inmaduras y que a medida que van madurando se van transformando en osteocitos. Y a medida que van pasando los días, el tiempo, ¿cierto? Estos osteocitos también van envejeciendo y estos osteocitos cuando ya envejecen pasan a ser osteoclastos, ¿ya? Y estos después de un tiempo se sintetizan y se desintegran y el mismo organismo ocupa todas sus moléculas para construir nuevamente otro tipo de tejido, ¿ya? Ahora, frente a la composición del hueso, vimos que está compuesta por una parte inorgánica y una parte orgánica. La parte inorgánica, que es principalmente las sales de calcio, son las que le van a dar al hueso las propiedades de sostén, es decir, de sostener el tejido blando. Y además de sostenerlo, también van a proteger ciertos órganos vitales. Si nosotros nos ponemos a evaluar nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que los órganos vitales van a estar siempre protegidos por huesos. Por ejemplo, el cráneo va a estar protegiendo un órgano vital que es el cerebro. Las costillas que vemos acá van a estar protegiendo los pulmones y también el corazón. Y en la parte inferior de las costillas también vamos a proteger acá el hígado y los riñones. Eso es lo que tiene que ver con la parte dura del hueso. Y cuando nosotros vemos o analizamos, ¿cierto?, la parte orgánica del hueso, donde van a estar las sustancias, ¿cierto?, las células y la, los componentes de grasa, ¿ya? También tienen funciones. Entonces, el hueso tiene la función primero de generar una homeostasis, que quiere decir un equilibrio del calcio en el interior del organismo. Si el hueso tiene muy poco calcio, se va a ver alterado. Si tiene mucho calcio, también va a haber una alteración a nivel del equilibrio, ¿ya? Eso significa homeostasis, equilibrio de algún componente del cuerpo humano. Y lo otro también que se va a encargar de la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir hematopoiesis? En el hueso se van a crear células sanguíneas, ¿ya? Células sanguíneas principalmente encargadas de tomar el oxígeno y llevarlo por todo nuestro cuerpo. Ahora, si queremos seguir con analizando la composición del hueso, también vamos a ver que el hueso también está formado por una médula ósea amarilla y por una médula ósea roja.
¿qué es lo que va a componer la médula ósea amarilla? Principalmente tejido adiposo, es decir, grasa. De hecho, por eso le da la característica de ser amarillo, porque la grasa es amarilla. Y la médula ósea roja está compuesta principalmente por tejido generador de células, como ya lo habíamos dicho, principalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Si vemos una foto de un hueso largo, ya encontramos que en la parte central del hueso va a estar la médula ósea amarilla, que está formada principalmente por grasa. Y rodeando esta médula ósea amarilla va a estar la médula ósea roja, que vemos acá, como una especie de tejido esponjoso, ¿cierto? Como una tela de araña. Y aquí es donde principalmente se van a fabricar las células sanguíneas. Si yo sigo mirando los componentes del hueso, ¿ya? Vamos a encontrar que este hueso largo se puede dividir en tres zonas. Una zona central que se denomina como diáfisis, la diáfisis del hueso, y las zonas más distales o los extremos de los huesos. Los extremos de los huesos se van a definir como epífisis. Entonces el hueso largo tiene dos epífisis, los extremos, y una diáfisis que va a estar en el centro. Además también podemos ver que por el borde del hueso encontramos un tipo de hueso que es mucho más duro, más rígido, denominado hueso compacto, que le va a dar la dureza a este hueso. Pero un poco más hacia el centro y hacia las epífisis encontramos un tipo de tejido esponjoso que le va a dar las propiedades de amortiguar la carga de peso a este hueso, ¿ya? Entonces, la parte más externa le va a dar la rigidez, soportar el peso, y este tejido esponjoso que está más al centro le va a dar la posibilidad de amortiguar un poquito la carga de peso o alguna fuerza externa. Y en general los huesos largos siempre en sus extremos van a estar cubiertos por una cosa que se llama cartílago articular, ¿ya? Que este principalmente es para evitar el roce con los huesos que están más próximos, ¿ya? Donde está la articulación. Y todo este hueso va a estar rodeado por una membrana fibrosa que recibe el nombre de periósteo. Entonces, estos son los componentes característicos de un hueso largo en una persona adulta. ¿Por qué una persona adulta? Porque la diferencia es que en un niño, entre medio de la epífisis y la diáfisis, en esta zona, va a existir un componente que se llama cartílago epifisiario, ¿ya? O en algunos textos lo van a encontrar como metáfisis, que es donde el hueso comienza a crecer, ¿ya? Entonces, en los niños vamos a encontrar aquí una línea muy marcada que se denomina cartílago de crecimiento o cartílago epifisiario, que es donde el hueso va a crecer, va a aumentar su longitud. En el cuerpo humano, además, vamos a encontrar una gran variedad de huesos, ¿ya? No todos los huesos tienen la misma forma ni el mismo tamaño. Es así como en el cuerpo humano vamos a encontrar huesos largos, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares y unos huesos característicos que se llaman huesos sesamoideos. Los huesos largos son aquellos que su longitud predomina sobre su anchura o espesor, ¿ya? Como por ejemplo el húmero, el fémur, el cúbito, el radio.
Huesos planos, que van a ser huesos planos principalmente que van a cubrir ciertas cavidades, como por ejemplo el cráneo. Huesos cortos, ya que tienen una forma un poco más, más cuadrada, donde vamos a encontrar estos huesos cortos principalmente en la muñeca o en el tobillo. Después tenemos los huesos irregulares, es decir, huesos que no tienen forma, que son huesos que tienen prominencia ósea, que tienen orificios, ¿ya? Que no van a tener forma. Esos son los huesos irregulares. Y otros huesos son los huesos sesamoideos, que el ejemplo más común de estos huesos sesamoideos es la rótula, que se van a definir como huesos que están en contacto con un tendón, van a estar como dentro de un tendón. Esos son los huesos sesamoideos. Aquí está un esqueleto, ¿cierto? Donde van a estar todos los huesos del cuerpo humano. Partimos por la cabeza, donde va a estar el cráneo, la mandíbula, ya, el maxilar superior por acá arriba. Todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en las próximas diapositivas. Tenemos la columna vertebral. Por acá adelante tenemos el esternón, las costillas, formando la caja torácica. La clavícula que va a salir aquí del tronco, ya junto con la escápula, que van a formar en conjunto con el húmero que está acá, ¿ya? El húmero, van a formar el hombro, la articulación del hombro que va a estar acá, ¿ya? El húmero, como ya lo dije. Después vamos a ver la articulación del codo. Siguiendo vamos a encontrar con el radio por acá en la zona externa o lateral, y por la zona medial vamos a encontrar el hueso que se llama ulna, o también lo podemos encontrar como cúbito, el cúbito o la ulna. Después seguimos bajando acá y encontramos la articulación de muñeca, que va a estar formado por un conjunto de huesos, y finalmente terminamos con los dedos, que van a estar formados principalmente por las falanges. Si seguimos bajando el tronco, encontramos aquí este hueso que va a ser en forma de triángulo, que se llama el hueso del sacro, el hueso del sacro. Por la zona lateral vamos a encontrar el hueso ilíaco, o también denominado como hueso coxal. Después vamos a ver la diferencia en las próximas diapositivas. La articulación de cadera, que va a estar formado principalmente por el hueso coxal y por el fémur, que está acá. Si seguimos bajando por el fémur, encontramos la articulación de rodilla, que va a estar formada por el fémur, por la patela o rótula, hacia abajo por la tibia, por medial, y por lateral por el peroné, o también conocido como fíbula, fíbula o peroné. Y hacia abajo nos vamos a encontrar con el tobillo, ¿ya? Con los huesos del tarso, y también con las falanges, pero las falanges del pie, ¿ya? Las falanges de la mano y la falange del pie se denominan exactamente igual. Ahora vamos a ver cada uno de estos huesos en las próximas diapositivas. Antes de seguir, hablarles un poquito de qué es lo que es una articulación. ¿Ya? Las articulaciones son áreas donde se unen dos o más huesos, ¿ya? Porque no necesariamente pueden ser solo dos, sino que también pueden haber más huesos unidos entre sí, como por ejemplo en la muñeca o en el tobillo. En la mayoría de las oportunidades, las articulaciones son móviles y permiten el movimiento de los segmentos corporales. Estas articulaciones van a estar formadas
por cartílagos, que son las zonas externas del hueso, por una membrana sinovial, que va a ser como una especie acá de cúpula, que va a cerrar la articulación. Dentro de esta membrana sinovial se encuentra el líquido sinovial, o sea, todas las articulaciones van a tener líquido entre los huesos para principalmente evitar el roce, ¿ya? Encontramos ligamentos, que pueden ser ligamentos que estén por fuera de la articulación y también por dentro. Y en algunas articulaciones vamos a encontrar meniscos, que son como unas almohaditas que van a estar acá en la superficie de los huesos, que también van a evitar el roce y recibir un poco la carga de peso y absorber la carga de peso. Entonces, esto es una articulación típica del cuerpo humano que podemos encontrar. Es decir, tenemos huesos que están solitos y estos huesos se van a unir a través de la articulación. ¿Y qué van a formar? Van a formar lo que veremos en la próxima diapositiva. Cuando yo uno todos los huesos del cuerpo humano a través de las articulaciones, ¿cierto? Vamos a formar lo que se describe como el esqueleto, ¿ya? Si yo este esqueleto lo desarmo y lo separo hueso por hueso, va a quedar solamente huesos, ¿cierto? Huesos. En cambio, si estos huesos yo los comienzo a unir, voy a formar el esqueleto. El esqueleto. Ya, si ustedes se fijan, son solamente huesos unidos, el cráneo unido a la zona cervical, a la columna, ¿cierto? La columna unida a las costillas, el esternón, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. El esqueleto se va a dividir en dos, ¿ya? Dos segmentos gigantes. Primero, el esqueleto axial, que está aquí con azul. Esqueleto axial, o también conocido como el tronco. Y el esqueleto apendicular, que van a ser las extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿De qué va a estar compuesto entonces el esqueleto axial? Va a estar compuesto por el cráneo, por la columna vertebral, hasta el hueso sacro, las costillas y el esternón, formando la caja torácica. Y el esqueleto apendicular está formado desde la clavícula, la escápula y el húmero hacia abajo, es decir, radio, cúbito y los huesos de la mano. Y la extremidad inferior va a comenzar en este hueso que se llama hueso coxal, siguiendo por el fémur, bajando hasta la rótula o patela, siguiendo por el peroné, por el cúbito y por los huesos del pie. Ese va a ser el esqueleto apendicular, las extremidades superiores, extremidades inferiores y el esqueleto axial, que es el tronco, la cabeza y las vértebras. Ahora vamos a comenzar a ver cada una de estas estructuras por separado. Comenzaremos por el esqueleto axial, partiendo por la cabeza. La cabeza, que es todo este sistema de huesos que está acá, está dividido en dos. Están divididos en los huesos del cráneo, que son la parte más superior y posterior de la cabeza, y los huesos de la cara, que es la parte anterior.
Si nos vamos a los huesos del cráneo, está formado por el hueso frontal, los huesos parietales, porque hay uno a la izquierda y uno a la derecha, el hueso occipital por la parte más posterior, el hueso temporal que va a estar aquí en la zona lateral. Y por aquí en el centro y por debajo, porque este hueso que está en amarillo va a estar también ubicado por abajo, va a ser como la base del cráneo, se denomina hueso efenoide. Y por delante los huesos de la cara van a estar formados por la zona más lateral, que son los denominados huesos cigomáticos. Por acá en el centro, hueso nasal, el maxilar superior y el maxilar inferior, o también denominado como mandíbula. La mandíbula se articula con el cráneo a través de esta articulación que se denomina articulación temporomandibular, porque es la articulación que se da entre el hueso temporal y la mandíbula, acá abajo. Debajo de la cabeza encontramos la columna. La columna se divide en 4 segmentos, ¿ya? Primero, acá en la parte más superior encontramos las vértebras cervicales, que son 7, ¿ya? Que están denominadas como C, ¿ya? Es decir, si nosotros vamos a la primera, lo encontramos como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Esas son las vértebras cervicales, ¿ya? Anteponemos la letra C y le ponemos números a cada una de las vértebras. Luego vienen las vértebras dorsales, o también conocidas como vértebras torácicas. Entonces, para enumerar estas vértebras que están acá, podemos poner una D al principio o una T. Entonces, vendría siendo como D1, D2, D3, D4, D5, ¿ya? O T1, T2, T3, T4 hasta la vértebra 12. O sea, podemos llegar hasta T12 o D12. Son las 12 vértebras dorsales o torácicas. Después van a estar las vértebras lumbares, que solo son 5, que son mucho más gruesas, más amplias. Y son 5. Entonces también le ponemos la primera letra como L y ponemos L1, L2, L3, L4 y L5. Esas son las vértebras de la columna vertebral, ¿ya? Y terminamos acá con este hueso que se denomina el sacro, ya que si nosotros miramos acá este dibujito, aquí estamos viendo por anterior, aquí lo estamos viendo la columna vertebral por sagital, ¿cierto? O sea, por el lado donde vemos sus curvas, y aquí lo estamos viendo por la parte posterior, ¿ya? Así, de esta manera vemos la columna sólida sin ningún otro hueso que se interponga por delante. Acá vemos el hueso del sacro, que ya lo habíamos visto al final de la diapositiva pasada. Si nosotros lo miramos por delante, o sea, perdón, por posterior, vemos acá, ¿cierto?, que también tiene un orificio que sirve para la salida de las raíces nerviosas que vienen de la columna, ¿ya?, de la médula. Y si lo vemos por la parte anterior, es lo mismo, ya, pero aquí mucho más plano. Tiene una curvatura hacia posterior. Y este sacro va a estar unido a estas 3 o 4 o 5 vértebras, ¿ya?, que son las denominadas como el coxis, ¿ya? Son vértebras rudimentarias
ya que son muy pequeñas, que se unieron, se fusionaron, ¿cierto? Y crearon este hueso que se llama hueso del coxis, que es la colita que nosotros tenemos ahí remanente, ¿ya? Y está pegada a este hueso del sacro. Es decir, tenemos al sacro y abajito al coxis. Si nosotros vamos acá a la zona torácica, encontramos lo que se denomina en anatomía como la parrilla costal, ¿ya? Aún seguimos en el esqueleto axial. O sea, la parrilla costal forma parte aún del esqueleto axial. ¿Qué se define como la parrilla costal? Primero, por 12 pares de vértebras por cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y por acá está la 11 y la 12. ¿Ya? Que esta tiene las características que no están unidas aquí al esternón. Son 12 pares de costillas, 12 por un lado, 12 por el otro. ¿Ya? Nacen de la columna vertebral, ya de la columna vertebral dorsal o torácica, y de ahí se van hacia adelante. Las 7 primeras, estas que están acá, se definen como costillas verdaderas. ¿Por qué verdaderas? Porque van a llegar al esternón a través de una sola unión, ¿ya? Una sola unión. Llega la costilla a través de un cartílago que está acá, se llama cartílago costal, ¿ya? Que ahí está cartílago costal, entonces viene la costilla, se une con el cartílago costal y el cartílago costal llega al esternón. Costilla, cartílago, esternón. Y así van a ser las 7 primeras que son las costillas verdaderas. La 8, la 9 y la 10 van a ser costillas falsas. ¿Por qué falsas? Porque son costillas que van a llegar, son 3 o 4 costillas que van a llegar a través de un cartílago costal al esternón. ¿Ya? Las verdaderas llegaban una costilla, un cartílago al esternón. Las falsas van a llegar 3 o 4 costillas por un cartílago costal a unirse con el esternón. Por eso se denominan como falsas. Y finalmente, las últimas 2 costillas se denominan como costillas flotantes, que están acá atrás, que no se ve muy bien en este dibujo. Ya son costillas que nacen de las vértebras, pero estas costillas van a quedar ahí en el aire, no van a llegar a ningún lado, simplemente van a llegar ahí en la parte posterior y por supuesto que después van a estar rodeadas de músculos, pero estas costillas están ahí, no articulan con nada hacia adelante. Entonces, la parrilla costal formada por los 6 pares de costillas, que ya las definimos como son, por los cartílagos costales que van a estar aquí, ¿ya? Y por el esternón, acá adelante, que este es un hueso. Y el esternón también tiene su división. El esternón se divide en esta zona más superior que se denomina manubrio esternal. Después viene el cuerpo del esternón, que es este que está acá. Y terminamos con este cachito que se llama apófisis sifoide, ¿ya? Que coloquialmente se denomina como la boca del estómago, no sé si lo han escuchado. Entonces, toda esta estructura forman la parrilla costal. Ojo que, que solamente nombré las costillas, los cartílagos costales y el esternón. En ningún momento nombré ni la clavícula ni la escápula, ¿ya? Esta solamente es la parrilla costal. Ahora nos vamos a el esqueleto apendicular. Y el esqueleto apendicular está formado por los huesos tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior. ¿Cuáles son los huesos de la extremidad superior? Partimos por el hueso que está acá adelante, que se denomina clavícula, que va a estar aquí
unido, articulado al esternón, ya, que lo vimos en la imagen pasada. Y esta clavícula se va a unir a el omóplato o escápula, ahí, a través del acromion, formando la articulación acromio-clavicular, ¿ya? Y el húmero se va a unir acá, a la escápula, ¿ya? El húmero con la escápula. Y estos tres huesos van a definirse como la articulación del hombro, la articulación de la cintura escapular también lo pueden encontrar. O también como articulación escápulo-humeral, ¿ya? Es decir, entre la escápula y el húmero, ¿ya? Pero más conocida como la articulación de hombro. Este hueso húmero, que es largo acá, ¿cierto? Va a bajar y se va a unir con dos huesos, por fuera con el radio y por dentro con el cúbito. Entonces la articulación que van a formar el húmero, el radio y el cúbito es la articulación del codo. Ya está formada por tres huesos. Seguimos bajando aquí el brazo, ¿cierto? Está formado por fuera por el radio, el cúbito por dentro, ¿ya? Y estos se van a unir, el radio y el cúbito se van a unir a los huesos del carpo, que van a ser 8, ¿ya? Son 8 huesos pequeñitos que van a estar acá, que van a formar la articulación de muñeca. Entonces la articulación de muñeca va a estar formada por el radio, por el cúbito y por los huesos del carpo. La articulación de muñeca. Y finalizamos con los huesos que se denominan metacarpianos o metacarpos, que van a ser estos que van a estar acá, que va a ser como la palma de la mano, ¿ya? Y son 5, metacarpiano 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos huesos 5 metacarpianos van a estar unidos hacia los huesos de los dedos. Y los huesos de los dedos se llaman falanges. Estas falanges son 14, porque el dedo gordo o dedo pulgar tiene solamente dos falanges, una falange proximal y una falange distal. En cambio, los otros 4 dedos están formados por 3 falanges, por la falange proximal, la falange medial y la falange distal. Entonces, si sacamos la cuenta, aquí hay 3 falanges por 4 dedos, son por 4, 12, 13 y 14. Son 14 falanges, 2 del dedo gordo y 3 de cada dedo restante. Esa es la extremidad superior del esqueleto apendicular. Ahora pasamos a la extremidad inferior. Continuamos con el esqueleto apendicular. Y aquí en la extremidad inferior vamos a encontrar este hueso que está acá, ya que se denomina como hueso coxal. Este que está acá, ¿ya? Este hueso coxal en algunos libros lo van a encontrar como hueso ilíaco, ¿ya? Pero la característica es que este hueso coxal se divide en 3 porciones, una superior que se llama la porción ilíaca, una porción más inferior que va a ser la porción del isquion y una porción más anterior que va a ser la porción del pubis. Entonces, entre el isquion, el pubis y el hueso ilíaco van a formar este hueso que se denomina hueso coxal. Y este hueso, junto con la cabeza del fémur, ¿ya? Este es el fémur, pero esto se denomina como cabeza del fémur, ¿ya? Entonces, entre la cabeza del fémur y el hueso coxal van a formar la articulación de cadera,
o también conocida como articulación coxofemoral. Ya coxo por el hueso coxal, femoral por el hueso femoral. La articulación coxofemoral o articulación de cadera. Hacia abajo va a estar el hueso del fémur, ¿cierto? El hueso largo. Y este fémur se va a unir aquí a este hueso que está acá, que también es largo, que es la denominada tibia. ¿Ya? Entonces, entre el hueso del fémur, la tibia y acá adelante que va a estar la rótula o también conocida como patela, van a formar la articulación de rodilla. Articulación de rodilla. Si bajamos acá, vamos a ver por la zona medial que encontramos la tibia y por lateral está el peroné. Si seguimos bajando entre el peroné, la tibia y los huesos del carpo, vamos a encontrar la articulación de tobillo. La articulación de tobillo. Y finalmente terminamos con los huesos del pie también, ¿cierto? En la mano se llamaban los metacarpianos y aquí en el pie se denominan metatarsianos. ¿Ya? En la mano metacarpianos de carpo y en el pie los metatarsianos. Entonces vamos aquí en el tobillo, tibia, peroné, huesos del tarso. Un poquito más adelante van a estar los metatarsianos, que son estos que está aquí, que también son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con las falanges, que también van a ser 14, exactamente como en los dedos de la mano. El dedo gordo va a tener 2 falanges solamente, falange proximal y distal, y el resto de los dedos van a tener 3 falanges, que va a ser falange proximal, falange medial y falange distal. De esta forma estamos describiendo todo el esqueleto del cuerpo humano, cada uno de los huesos del cuerpo humano. Y hasta aquí vamos a dejar los huesos, porque en la próxima clase ya nos vamos de lleno a lo que son los músculos del cuerpo humano. Ya tenemos nuestro esqueleto y ahora tenemos que empezar a forrar este esqueleto, ¿cierto? Y ¿cómo lo forramos? Con los músculos. ¿Ya? Así que nos escuchamos en la próxima clase. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por escucharme.